Yo soy Mario Santucho, soy hijo de Mario Roberto Santucho y de Liliana Delfino, que ambos eran militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores, del Ejército Revolucionario Popular, los dos están desaparecidos. Pero, sobre todo mi papá, fue protagonista de los sucedidos en Trelew el 22 de agosto del 62, fue uno de los que se fugó de la cárcel, de Rawson. Y también por parte de mi mamá, de alguna manera fue protagonista porque mi tío, el hermano de ella, Mario Delfino, es uno de los después fusilados ahí en Trelew, en la base Almirante Sar. Y también, por otro lado, la primera compañera de mi papá, la primera esposa y la madre de mis tres hermanas, Ana María Villarreal, Sayito, también es otra de las que fue detenida y tuvo de la fuga y fue también fusilada. Trelew es un acontecimiento fundamental en la historia de los 70 y yo diría de la segunda mitad del siglo XX en Argentina. Me parece que es una especie de momento muy significativo en el sentido de que es una especie de cruce de diferentes historias, de diferentes líneas históricas que después va a tener mucha influencia lo que sucede en Trelew en lo que pasa después en la segunda mitad de los 70 y en los momentos más álgidos, ¿no? de la lucha revolucionaria y después de la represión en Argentina, por varias cosas. Yo diría primero que es un acontecimiento que se vincula con el bombardeo a la Plaza de Mayo del 55 y después también con los fusilamientos en José León Suárez, ¿no? O sea, mi sensación es que el bombardeo a la Plaza de Mayo es al peronismo lo que la masacre de Trelew va a significar para la juventud que en las fines de la década del 60, principios de 70 se estaba politizando y que es en sí mismo un sujeto político, así como fue el peronismo en la década del 40 y del 50, ¿no? ¿En qué sentido es un poco esta analogía? Es como la confirmación tanto para el movimiento político peronista como para la juventud que en ese momento quería luchaba por un mundo mejor, es la confirmación de que el Estado argentino no iba a ahorrar recursos para reprimir y para ahogar con la violencia estatal cualquier posibilidad de transformación social justa, ¿no? Cualquier profundización de la democracia incluso. Todo hecho represivo siempre tiene antes, si se quiere, un hecho de lucha, ¿no? Una protesta, un hecho de potencia popular o social, y creo que la fuga en ese sentido fue muy importante, ¿no? Fue también la señal de lo que era capaz, de lo que estaba siendo capaz, de lo que estaba empezando a poder esa generación que en ese momento empezaba a organizarse con fuerza. Había sido fundado el PRT 2 años antes, estaba también surgiendo Montoneros y otra cantidad de organizaciones que, bueno, en ese momento tienen un hecho común, comparten ese hecho represivo por parte del Estado argentino. Bueno, ahí también entra en juego la importancia de poder saber la verdad, ¿no? El Estado quiso encubrir eso, quiso hacer pasar como que los que habían sido atrapados luego de la primera fuga quisieron volver a fugarse y por lo tanto los tuvieron que matar en ese momento y en realidad fue un fusilamiento. Este hecho va a tener que ver también después con los fusilamientos en el 74 en Catamarca, o sea, también hay una reminiscencia, que es esta idea para las organizaciones revolucionarias de que el Estado argentino como enemigo no jugaba con las reglas del juego básicas, no solo de la democracia, sino tampoco de las más o menos reglas internas de la guerra misma, ¿no? Y de las confrontaciones, que era capaz de fusilar, después, en ese momento todavía no, pero después también va a ser capaz de torturar, de secuestrar chicos y demás. Bueno, yo diría que esto es un poco el significado político, por supuesto que hay muchas más cosas para agregar, pero... Y después, desde el punto de vista personal, ya mencioné que mi tío Mario Delfino fue asesinado en Trelew, también la primera compañera de mi papá, Ana María Villarreal. Yo recuerdo siempre, tengo como dos imágenes fuertes personales, constitutivas, si se quiere, de la propia subjetividad, que tienen que ver con Trelew. Una es una entrevista que le hacen a mi papá cuando él, después de irse en avión, después de la fuga a Chile, y que Salvador Allende, en ese momento presidente de Chile, les permite seguir viaje hacia Cuba porque la dictadura argentina en ese momento presionó muy fuertemente al gobierno de Allende para que fueran deportados los que se habían fugado, y sin embargo Salvador Allende los protegió y les permitió seguir viaje para salvar sus vidas hacia Cuba. Cuando mi papá llega a Cuba, hay un periodista cubano que le hace una entrevista, que es una de las pocas testimonios que tenemos de audio, digamos, de mi papá,
Y la entrevista, nosotros tenemos el crudo, la entrevista empieza con el periodista preguntándole por los hechos de Trelew, y mi papá empieza a contarle y se quiebra. Y cuando se quiebra, para y le pide al periodista volver a empezar la entrevista, y me pareció siempre muy significativo. Por un lado, bueno, como uno piensa, ¿no? Cuando tiene que tiene que recordar o tiene que ponerse de alguna manera en el cuerpo de esa generación, lo que significó momentos, el significado de ese dolor, ¿no? Momentos de pérdidas tan fuertes, tan esenciales, ¿no? ¿Cómo se sigue después de eso, ¿no? Uno piensa también, bueno, la gente perdió seres muy queridos y sin embargo seguía llevando adelante una lucha que era muy peligrosa y que todo el mundo sabía que cuando se metía en eso tenía esas posibilidades. Bueno, el nivel de convencimiento, ¿no? El nivel de compromiso que había por parte de esa generación, eso siempre, ese audio referido al asesinato de su compañera, siempre me pareció un testimonio muy crudo de eso, y también me pareció un testimonio de la manera en que también esa generación trataba de trascender el dolor, quizás de una manera, uno podría pensar hoy, ingenua, o no sé si ingenua, sino quizás demasiado temeraria, ¿no? Pensar que en una entrevista no tenía que estar ese momento de quiebre, pedirle al periodista que por favor corte y volver a empezar para no mostrar, si se quiere, esa debilidad afectiva, también es un signo que habla de esa generación y que también habla de las diferencias que tenemos por ahí nosotros, que quizás, y por suerte le damos mucho valor y mucho lugar quizás a la fragilidad humana. No es algo que tiene que quedar al costado, digamos, ¿no? Ese me parece siempre como un hecho importante para mí que tiene que ver con Trelew. Y un segundo hecho también muy significativo, como les comentaba, el hermano de mi mamá, Mario Delfino, muere, también es fusilado, y en esa época, en el año 72, 71, se fundan los primeros, no me acuerdo ahora cómo es el nombre, pero se fundan los primeros organismos de derechos humanos, que no son contados, si se quiere, por la historia, porque son proto-organismos de derechos humanos, pero ya en ese momento empiezan a funcionar con los familiares de quienes estaban presos e incluso de que empezaban a ser asesinados. Mi mamá formaba parte de un grupo de ese estilo en Rosario, y ahí mi mamá conoce a dos compañeros que eran obreros, más grandes en ese momento, cuyo hijo era uno de los primeros asesinados del PRTR, Ricardo Silva, en una acción en el 71, una de las primeras acciones armadas del PRTR. Este compañero cae en un enfrentamiento y sus papás, que no eran militantes, empiezan a participar de estos organismos de derechos humanos, se hacen amigos, también rosarinos, y ellos empiezan a construir una amistad muy fuerte que los lleva a vivir juntos durante el momento de clandestinidad. Ellos empiezan a vivir con nosotros cuando yo nazco en el 75, en febrero del 75, y mis papás estaban muy activos y clandestinos. Ellos empiezan a vivir con nosotros, empezamos a construir una familia ampliada, y cuando en febrero del 76 mis padres me mandan a Cuba, todavía ellos acá, porque veían venir el golpe, me mandan con ellos, a mí y a mi hermano, nos mandan con ellos para que ellos nos cuiden. Después mi mamá y mi papá desaparecen acá, como decía al principio, y nosotros nos quedamos viviendo con esta pareja, que a su vez tenía un segundo hijo, que cuando matan el primero, empieza a militar también en el PRTR, y en el 76, cuando ya nosotros estamos en Cuba, también lo matan en un enfrentamiento en Argentina, con lo cual esos dos compañeros, el Toto y la Tota, Ricardo Silva y Josefa Marchi, fueron mis padres reales, quienes me criaron, a los que quise muchísimo, a los que viví como verdaderos padres, y se da esta situación de que nosotros perdimos a nuestros padres, ellos perdieron a sus hijos y nos reacoplamos en una familia nueva, que la verdad que para mí fue muy linda como familia, los quise muchísimo. Siempre siento que tengo 4 padres, digamos, dos de sangre, a los cuales también admiro mucho y siempre respeto mucho, y tuve 2 padres también que me criaron gracias a que se dieron este tipo de acoples familiares y afectivos, que yo creo que es una especie de venganza íntima, ¿no? Porque los militares quisieron destruir estas trayectorias y en realidad siempre nos recompusimos de la manera que pudimos, pero siempre relanzando el amor, el compromiso, y mantener viva esta necesidad de lucha y de transformación social. Y la verdad que poder encontrarnos acá, reencontrarnos en plena pandemia todavía, en una fecha como hoy, para recordar estos hechos, gracias a acciones como esta,
dejar marcas en la ciudad sobre estas historias que son tan importantes para nosotros, y también para poder encontrarnos, seguir pensando y elaborando todo lo que significa la historia, que es por un lado trágica, pero por otro lado también fundamental y en cierto modo hermosa, ¿no?